Ok, muy bien. Entonces, bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con el contenido de movimiento armónico simple. Vamos a hacer una explicación un poco más extensa sobre la solución de la ecuación de movimiento del oscilador armónico simple. Y pues la idea es esa, ¿no? Explorar un poco otros detalles que están incluidos en este movimiento y pues detalles importantes que les van a servir pues, para resolver los problemas a los que se van a enfrentar. Hoy vamos a usar otra simulación, también, una simulación un poco más completa. Desafortunadamente esta simulación pues no se puede ver directamente en línea, sino que hay que descargar un software para poderla eh, utilizar, así que esa no se la voy a poder compartir en enlace para que ustedes puedan jugar ahí con ella, a menos que pues se metan al rollo de instalar. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Voy a dar permisos y vamos a ver primero algunos detalles con los que nos quedamos en la clase ayer. Okay. Muy bien, entonces ayer hablamos un poco sobre las cantidades fundamentales del movimiento periódico, como ser la frecuencia angular, el período. Y entonces con esto planteamos la ecuación de movimiento, la, la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte. Ojo, ¿verdad? Sistema masa-resorte es un tipo de oscilador armónico simple. Es un tipo nada más. Y está compuesto por un resorte que obedece la ley de Hooke y una masa que se puede considerar como una masa puntual. Quizás no lo mencioné aquí, pero sería bueno que hagamos el agregado en la suposición que otra consideración que se está haciendo es que la masa es puntual. Por lo tanto, no me interesa la forma geométrica que tenga y cómo el medio afecta a esa forma geométrica. No sabemos que la forma y el medio en el cual está interactuando un objeto, pues realmente que intervienen de una manera considerable en su movimiento. Pero esto es similar a lo que vimos en Física 100 cuando hablamos de movimiento proyectiles, eh, ya que no considerábamos precisamente esto. Ok, planteamos entonces la ecuación diferencial del sistema masa-resorte. En este punto es muy importante porque esta ecuación es la que determina que un objeto o un sistema sea un oscilador armónico simple. Entonces, en ese caso, vimos la definición de que si el objeto tiene una ecuación de movimiento tal que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es directamente proporcional al desplazamiento, con constante de proporcionalidad omega al cuadrado, entonces pues es un oscilador armónico. No dimos los detalles de la solución de esa ecuación diferencial por no ser un objetivo, digamos, de la clase, pero, pero en cualquier libro de ecuaciones diferenciales usted podrá resolver eso. De hecho, creo que es una tarea bastante frecuente en el curso de ecuaciones diferenciales. He visto que varios me hacen consultas a veces sobre qué bibliografía. Aparentemente les dejan proyectos, investigaciones relacionadas con eso. Incluso se puede ir un poco más allá y resolver la ecuación para,
un sistema que tiene amortiguamiento. Ese es, digamos, que el caso más interesante porque aparecen varias soluciones para ese sistema. Ok, entonces, bueno, a partir de ahí dedujimos cuál iba a ser la solución y cuál es la cantidad que denominamos omega, ¿no? Omega es la frecuencia angular de este oscilador. Ojo, omega igual a raíz de K sobre M es la frecuencia angular únicamente para este sistema masa-resorte. Vimos anteriormente que omega se puede definir como 2pi sobre T o 2pi por F. Esas son ecuaciones generales. Para cualquier oscilador se puede definir. Sin embargo, esta última solo está definida para este porque obviamente está en términos de cantidades particulares del sistema. Ok, entonces eso quiere decir que yo puedo tener ecuaciones alternativas para el sistema masa-resorte de las cantidades que había definido anteriormente, tanto de la frecuencia como de omega como del periodo, ¿no? Entonces la primera que voy a considerar es el periodo. El periodo, como puedo ver en la segunda ecuación, es igual a 2pi sobre omega. Entonces, el periodo entonces el periodo va a ser igual a 2pi, perdón, la raíz de m sobre k. Y la frecuencia, pues será, recuerden, el recíproco del periodo, por lo tanto es 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. Y aquí puedo ver las unidades realmente, ¿no? Es fácil ver, si hago un análisis dimensional de esta ecuación, puedo ver que tengo la raíz en el numerador, lo que tengo es masa, por lo tanto tengo kilogramos, y en el denominador tengo la constante del resorte. Recuerde que la constante del resorte la mido en términos de newtons por metro, pero, pero newtons por metro es kilogramo por metro cuadrado por segundo, entre segundos. Entonces aquí cancelo los kilogramos y esto me va a quedar, eh, a ver, kilogramos, metro, voy a ver. No. Ah, no, perdón. Aquí me equivoqué. Solo es esto, ¿no? Porque son newtons entre metro. Entonces el metro se cancela. Listo, entonces lo que tengo aquí, segundo al cuadrado dentro de la raíz, y esto me queda solamente segundo. Es como espero, ¿no? En el periodo. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Bueno, entonces ahí tengo ya ecuaciones exclusivas de periodo y frecuencia para el sistema masa-resorte. Ok, ahora entremos un poco más en el detalle de la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento tiene una gráfica de tipo coseno. Tipo coseno. Entonces, la gráfica que voy a representar a continuación, pues es una gráfica única y exclusiva para un tipo de oscilador, ¿no? O sea, eso quiere decir, si aquí grafico X y aquí grafico T, entonces la gráfica pues estaría entre los extremos positivo A, negativo A, y entonces tendríamos algo así. Ok, entonces, pues bueno, es fácil ver aquí en esta ecuación que la distancia que hay entre dos puntos que son idénticos, por ejemplo, este punto y este punto, en la gráfica,
pues es igual a un periodo. El tiempo que hay ahí es igual a un periodo. Muy bien. Otra cosa que puedo ver es que el movimiento se puede dividir en un movimiento de, como usualmente se le llama, 4 tiempos. Vamos a sombrear aquí. Lo primero, este digamos que es el primer tiempo. Luego aquí tendría el segundo tiempo. Aquí tendría el tercer tiempo. Y finalmente aquí tendría el cuarto tiempo. ¿A qué me refiero cuando digo 4 tiempos? Quiere decir que el movimiento yo lo puedo dividir en 4 etapas idénticas. Idénticas entre comillas, porque lo que quiere decir es que el tiempo que transcurre entre cada uno de esos movimientos es el mismo. Okay, entonces voy a poner la simulación de nuevo para que esto quede más claro. A resetearlo. Ok, entonces el que yo denomino primer tiempo o primera fase de la oscilación, pues es el tiempo que transcurre hasta allí, más o menos ahí. Vamos un pasito, parece que. Entonces es ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué características tiene el movimiento cuando se está dando eso? La partícula se está moviendo de derecha a izquierda y entonces la fuerza de restitución se va haciendo cada vez más pequeña. En la amplitud tiene la máxima fuerza de restitución y al llegar al punto de equilibrio tiene cero fuerza de restitución. Ahora va a la siguiente etapa. Entonces, anote ahí cuál fue el primer tiempo, 1.55. Entonces quiere decir que si el movimiento en ir desde el punto de equilibrio hasta el negativo de la amplitud es idéntico, pues el tiempo que transcurrió tiene que ser el doble, ¿verdad? O sea, que tendría que ser 3.10. 3.10. Vamos a comprobarlo. Ahí. Vamos a ir paso a paso. Recuerde que es hasta que desaparezca el vector de abajo, que el vector de abajo representa la velocidad como lo identificamos ayer. Ahí está. Entonces, puedo ver que el tiempo que le tomó ir desde el punto de equilibrio hasta el negativo de la amplitud es el mismo. Y ahora lo mismo, ¿verdad? En el caso de del siguiente movimiento tiene que ser idéntico, ¿no? Eso tiene que ver bastante con la simetría de la gráfica, y además que el movimiento que está realizando, o sea, lo que está pasando es en el primer tiempo, está detenido en la amplitud, luego ahí tiene la máxima fuerza de restitución y luego esta empieza a disminuir hasta que se cero. Y en el otro lado lo que tengo es lo contrario. Tengo fuerza de restitución cero y empieza a aumentar hasta que se comprime completamente. O sea, es como el movimiento opuesto, pero de cierta manera idéntico. Ok, y en la siguiente etapa lo mismo. Le doy play aquí, pues otra vez, creo que aquí, otra vez lo mismo. Y la siguiente, entonces aquí, completo un ciclo, ¿no? Entonces lo puedo ver en la gráfica, completo un ciclo. Bien, ahora, uno podría preguntarse si eso de estar dividiendo el tiempo aplica para cualquier intervalo, porque yo le podría decir, ¿cuánto es el tiempo que le toma a la partícula ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio? Pues usted acaba de ver en esta breve explicación que el tiempo es un cuarto del periodo. Si le pregunto cuánto tarda en ir desde la
amplitud hasta el negativo de la amplitud, pues usted me dirá un medio del periodo, ¿no? Pero ahora le pregunto, ¿será que el tiempo en ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud es un octavo del periodo? Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Anotar aquí. Estoy preguntando cuánto le toma ir desde aquí hasta aquí. Si notan, ese es un octavo de todo el movimiento. Pero ¿será que el tiempo es el mismo? Pues puede verlo en No, la gráfica. Dígame, yo creo que no, ¿por qué? porque creo que tendríamos que hacer como un análisis en velocidad. Correcto, ¿verdad? Eso es lo que pasa. La velocidad no es constante. Todavía no hemos entrado a hablar un poco sobre la velocidad, pero sí es importante que notemos que si la velocidad en el punto de equilibrio es cero, perdón, en la amplitud es cero, y en el punto de equilibrio es la máxima, eso se puede ver con la flechita que aparece abajo. Entonces eso quiere decir que está pasando de un proceso en el cual es cero hasta llegar a su máximo. Entonces no aumenta de golpe. Seguramente que lo que va pasando es que va aumentando gradualmente. Entonces, por lo tanto, la velocidad no es constante. Entonces, si la velocidad no es constante, eh, no puedo decir un octavo inicial es igual al segundo octavo. Bueno, les dejo esa incógnita ahí, pero ya lo vamos a contestar claramente con un problema que vamos a resolver el día de hoy. Pero para llegar a eso necesito hacer un par de deducciones iniciales. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que estuvimos hablando de esto, vamos a deducir la siguiente ecuación. La siguiente ecuación tiene que ver con el análisis de la velocidad. Aprendimos en física 100 que si yo tengo la ecuación de posición o de desplazamiento, entonces la velocidad representa la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Eso implica que tome la ecuación de x y la derive con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, al derivarla con respecto al tiempo, me va a dar la velocidad en x, que sería menos omega por a. Y eso es por el seno de omega t más phi. Entonces, ahí tengo la velocidad. Ahí tengo la velocidad. Bueno, si se fijan, la ecuación tiene una forma similar a la anterior, solamente que ahora aparece en términos de una función seno, pero siempre me aparece el mismo argumento. Aparece por ahí la amplitud, solamente que la amplitud aparece multiplicada por omega. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica, no? Pues bueno, es una función seno, pero además la función seno, si ven, está multiplicada por un signo menos. Eso implica que va a estar invertida. Implica que va a estar invertida. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer así un bosquejo rápido. Entonces me va a quedar más o menos así. Ok. Entonces, bueno, quiere decir que... No, a ver, no, está mal. Porque es la gráfica de seno, ¿no? La gráfica de seno, déjame ver, esa, voy a ir desde velocidad cero hasta negativo. Ok. Entonces viene así. Viene así.
Ok, ahí está. Entonces aquí tengo velocidad en X y aquí tengo tiempo. ¿Cuáles son los extremos? Así como aquí marqué los extremos menos A y A. Entonces los extremos aquí serían menos omega por A y omega por A positivo. Y de ahí puedo notar algo interesante, ¿no? De qué representaba A en términos del desplazamiento, el máximo desplazamiento. Entonces, ¿qué representará A en la velocidad, omega por A en la velocidad? Pues la máxima velocidad, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo notar claramente que la rapidez máxima o la velocidad máxima del oscilador es más menos omega por A. ¿Y el más menos qué significa? Pues la dirección del movimiento. ¿Y dónde va a tener una velocidad máxima el objeto? Pues en el punto de equilibrio, ¿no? En el punto de equilibrio. Entonces quiere decir que aquí, en este punto, voy a poner sobre la gráfica, en este punto, esta gráfica la hice basada en la anterior. Esto quiere decir que en este punto se encuentra en X igual a A, en este punto se encuentra, o en esa velocidad se encuentra en X igual a 0, aquí se encuentra en X igual a menos A, y aquí se encuentra en X igual a 0. Sí. Y aquí vuelve otra vez a estar en X igual a... Recuerde que el caso que estamos viendo es aquel en el cual la partícula inicia en la amplitud, luego pasa al punto de equilibrio, después llega al negativo de la amplitud, luego otra vez vuelve al punto de equilibrio y llega a la amplitud. O sea, ahí están los 4 tiempos que vimos. Entonces quiere decir que los máximos o mínimos, realmente a veces se le habla solamente de máximo porque el mínimo realmente es 0. Tal vez en el lenguaje matemático de las gráficas podría usted ver que los de abajo les hemos llamado mínimo, pero aquí el mínimo realmente de la velocidad es 0. Entonces, el máximo ocurre cuando la partícula está en X igual a 0. En X igual a 0 tiene el máximo de la velocidad. Y claramente esta gráfica me está mostrando que no hay una velocidad constante en el movimiento. Por lo tanto, entonces, yo no puedo usar aquella ecuación de la cinemática que dice que la velocidad es la distancia entre el tiempo. No la puedo utilizar porque la velocidad no es constante. Entonces, ahí tengo un estudio, digamos, un poco detallado de la velocidad. Tiene valores extremos. El valor mínimo es 0. El mínimo ocurre, quizás lo convenga ponerlo aquí, aunque ya lo habíamos mencionado. El mínimo es 0 y ocurre en X igual a más menos A. Y eso es bastante obvio de la simulación que estamos usando. Pues si vemos aquí, cuando la partícula se encuentra en los extremos, amplitud positiva o negativa, pues se detiene momentáneamente. Se detiene momentáneamente. Y ahora pues sí podemos ver que la flecha que está en la parte de abajo, esa representa el vector de velocidad. Entonces fíjese cómo está cambiando de dirección. La flecha de velocidad siempre va en la dirección del movimiento. Entonces, dijimos, hay velocidad máxima cuando pasa por el punto de equilibrio, pero aparece un más menos. El más menos no implica que sea máximo o mínimo. El más menos lo único que me indica es en qué dirección me voy moviendo. Porque si les pongo otra vez aquí, pueden ver que puedo pasar de dos maneras por el punto de equilibrio. Viniendo de derecha a izquierda o viniendo de izquierda a derecha. Entonces, si vengo de derecha a izquierda, entonces vea que el vector de velocidad va hacia la izquierda.
de izquierda a derecha, el vector de velocidad va hacia la derecha. Entonces, eso significa este más menos que he puesto. El más menos significa la dirección del movimiento. Ok, no implica que estén arriba o que estén abajo, ¿verdad? Porque eso en otros contextos podría cambiar un poco. Bueno, entonces ya estudiamos la velocidad. Veamos ahora la segunda derivada, que es la aceleración. Entonces la aceleración, al igual que la velocidad, es una aceleración, en este caso en X, sería la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Aunque esa ecuación ya la tenemos. Realmente es precisamente esta que hemos marcado aquí como la definición del movimiento armónico. Es decir, si yo derivo dos veces, me tiene que dar, claro que me tiene que dar otra vez esta ecuación. Si no, no tendría sentido porque entonces no sería X, esa X que coloqué abajo no sería la solución de la ecuación. Es como cuando usted está comprobando una ecuación de primer o segundo orden y sustituye dentro de la ecuación la solución, ¿verdad? Entonces, obviamente que va a encontrar ahí la igualdad. Entonces lo mismo va a pasar. Entonces la segunda derivada me va a quedar menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t más pi. Pero pues notamos que esto que aparece aquí multiplicando al menos omega cuadrado, pues no es más que el x. Y eso ya lo sabíamos porque esa es la definición del movimiento armónico. Es la definición. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? La gráfica similar a la primera, con la diferencia que como está multiplicada por un signo menos, entonces me va a quedar invertida. Esta gráfica no, quiero aclarar que estas gráficas no son únicas. Estas gráficas representan nada más la situación que yo estoy planteando aquí, que es que el sistema inicie en la amplitud. ¿Sí? Eso puede cambiar un poco. Ayer más o menos les adelanté qué significaba esa phi que aparece dentro del argumento, la constante de fase, y lo que hace es desplazar las gráficas. Entonces, si aquí estoy poniendo phi por generalización, pero realmente las gráficas que estoy colocando son aquellas en las cuales phi vale 0. Entonces, formalmente no debería colocarlo. Formalmente no debería colocarlo. Entonces, bueno, entonces la gráfica aquí vendría así, a la inversa de la primera. Y pues los extremos aquí sería omega cuadrado por A y aquí sería menos omega cuadrado por A. Otra vez aquí ya puedo ver claramente cuáles son los valores máximos y mínimos que tiene la aceleración. La aceleración también, al igual que la velocidad, tiene valores máximos y mínimos. Entonces, otra vez voy a colocar aquí los puntos X para cada valor de aceleración. Entonces, aquí me encuentro en X igual a positivo A, aquí me encuentro en X igual a 0, aquí en X igual a menos A, aquí en X igual a 0 y aquí otra vez en X igual a A para completar una oscilación. Muy bien, entonces quiere decir que acabo de mostrar que la velocidad o la aceleración máxima es más menos omega cuadrado por A. De nuevo, aquí la aceleración o el signo de la aceleración lo que indica no es si es máxima o mínima, lo que indica es la dirección de movimiento. Otra vez puedo ir allá al simulador. Tal vez aquí no me marca la aceleración. Ah, no, sí, perdón. Ah, qué bueno, no me había percatado que aquí tengo las gráficas de velocidad. Bueno, entonces voy a retroceder un poco con velocidad. Entonces, ahí me va a hacer la gráfica.
que es la que yo dibujé anteriormente en los apuntes. Entonces, ahí se logra ver, ¿no? En el gráfico el comportamiento que habíamos observado. Ahora me interesa el de aceleración. Entonces hago el gráfico de aceleración. Lo voy a resetear y solo le voy a dar el primer pasito, solo para que empiece. Ahí, no sé si se alcanza a ver un puntito en la gráfica de color rojo. Entonces vea que la gráfica no empieza exactamente en cero, sino que la gráfica empieza en un valor distinto de cero y negativo. Entonces, como el objeto está en la derecha, en la amplitud, entonces el objeto se va a empezar a mover, hacia la izquierda. Entonces, una manera de recordar el signo de la aceleración es recordar la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en la misma dirección que va la fuerza, en esa misma dirección va la aceleración. Entonces, en la dirección que va la fuerza, que es la fuerza de restitución del resorte, en esa dirección va a ir la aceleración. Entonces, recuerde que ahí, en ese punto donde tenemos completamente estirado el resorte, está la máxima fuerza de restitución hacia la izquierda, en la dirección negativa. Entonces, por eso la aceleración en ese punto es negativa, ¿no? Y si continúo, ahí cambia de dirección, ¿no? Entonces vea que como el resorte ahora está completamente comprimido, la fuerza de restitución ahora va hacia la derecha. Entonces quiere decir que ahí va a haber un cambio de signo. Va a llegar a el máximo positivo, porque ahora se va a empezar a mover hacia la derecha. Y ese es el cambio de signo que se va dando pues, en la gráfica, en el caso de la aceleración. Muy bien. Entonces, vamos a terminar aquí los apuntes. Dijimos, esto ocurre, los máximos de aceleración ocurren donde están los mínimos de velocidad. Entonces, el máximo de aceleración ocurre en x igual a más menos a. Y pues obviamente, igual que el caso anterior, la aceleración mínima es cero. Y la aceleración mínima ocurre en el punto de equilibrio, porque en el punto de equilibrio no hay fuerza de restitución. Recuerde, segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Como no hay fuerza de restitución, el resorte no está estirado ni comprimido, entonces no hay aceleración. Ok, entonces ya tengo un panorama un poco más completo. Ya tengo, ya tengo tres variables. Tengo la variable posición, velocidad y aceleración. Posición, velocidad y aceleración. Muy bien, entonces voy a aprovechar para hacer un problema con estas cosas y dentro del contexto del problema voy a hacer una deducción de una ecuación que es muy útil y me va a servir para resolver esto. Entonces solo déjenme que abra el libro y le hago pues una captura al enunciado. Igual, de paso, mientras me voy preparando, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto le aclaro. Vamos a resolver el problema 14.9 del libro de texto. Vamos, página 400. Ya. Ok, le hago una captura.
Muy bien. Entonces, ahí tengo el problema. Me dice, un objeto está experimentando movimiento armónico simple con un periodo. Aquí está mi primer dato, el periodo. Pues lo anoto aquí, ¿no? Periodo P, bueno, T. Periodo T igual a 0.900 segundos. Primer dato. Luego una amplitud de 0.320 metros. Me da en t igual a 0. Siempre que ustedes vean en un problema de estos, cuando le digan t igual a 0, a eso se refiere con las condiciones iniciales de la oscilación. T igual a 0. En t igual a 0, el objeto se encuentra, o sea, cuando inició el movimiento o el registro del tiempo, el objeto se encuentra en x inicial igual a 0.320 metros. Si ustedes notan, eso es lo mismo que la amplitud. Entonces quiere decir que está en el positivo de la amplitud y se encuentra instantáneamente en reposo. Entonces, por lo tanto, quiere decir que en t igual a 0, la velocidad inicial es 0. O sea, quiere decir que está exactamente como nosotros lo hemos analizado aquí en los apuntes y en el simulador. Ok, me pregunta que cuál tiempo que tarda en ir de 0.320, o sea, de la amplitud, a 0.160, que 0.160 pues es la mitad de la amplitud. Voy a hacer aquí un pequeño bosquejo de lo que quiero. Eh, Aquí está x igual a A. Aquí está x igual a menos A. Y pues por aquí en medio está x igual a 0. Y aquí está A medios. Entonces, básicamente lo que ando buscando es cuánto es el tiempo que transcurre entre estos dos puntos. Es decir, entre ir de x igual a x igual a medio. Entonces, a esto lo voy a llamar delta t. Entonces buscamos, ya para escribirlo más en términos matemáticos, buscamos un delta t que sería el tiempo de la posición final menos el tiempo de la posición inicial. O sea, el tiempo cuando x vale a medios menos el tiempo cuando x vale a. Cuando x es igual a, ¿no? El segundo ya lo conocemos, ¿no? Porque el mismo problema me lo está diciendo. Me dice que cuando el objeto está en la amplitud, el tiempo vale 0. Entonces quiere decir que esto es 0. Eso se saca directamente de las condiciones iniciales. Bueno, entonces básicamente el intervalo de tiempo es encontrar x en el tiempo a medio, ¿no? ¿Y de dónde saco esa t? Esa t la saco a partir de la ecuación de movimiento. Sabemos que x de t es igual a A por el coseno de omega t más phi. Ahora, lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar qué es cada cosa para el problema. Encontrar qué es cada cosa. La amplitud ya la tengo, ¿no? Ya sé que es 0.320 metros. Después apareció omega. No lo tengo, pero me dan el periodo, así que puedo encontrar omega. El tiempo, pues es la variable que ando buscando. Y phi, no sé. No sé, ¿verdad? No sé cuánto vale phi. Aunque yo ya les había dicho antes que phi es igual a 0 si la posición inicial es la amplitud. Pero como les dije, quiero aprovechar el contexto del problema para hacer la deducción de una ecuación. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer una deducción. Ok. Entonces, recuerdan que yo tengo dos ecuaciones. Una es
la de posición, que es A coseno de omega t más phi, y la de velocidad, que es negativo A por omega por el seno de omega t más phi. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a evaluar estas ecuaciones en t igual a 0. Entonces, si, si t es igual a 0, entonces las ecuaciones se simplifican mucho. Me va a quedar x inicial, en el caso de la primera ecuación, igual a por el coseno de phi. Y en la segunda ecuación me va a quedar velocidad inicial. O sea, así le voy a llamar a la velocidad cuando el tiempo es igual a 0. Me va a quedar menos a por omega. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Multiplicado por el seno de phi. Porque el término omega t desapareció, ¿verdad?, en el argumento. Entonces solo me queda eso. Bueno, entonces tengo esas dos ecuaciones. ¿Qué voy a hacer con esas dos ecuaciones? Las voy a dividir. Voy a dividir la segunda entre la primera. A esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2. Entonces lo que voy a hacer aquí en el segundo paso de la deducción es dividir 2 entre 1. Si divido 2 entre 1, entonces me va a quedar velocidad inicial entre posición inicial en la izquierda, y en la derecha me va a quedar menos omega por A por el seno de phi entre A por el coseno de phi, que es para X. Aquí se me cancela la amplitud y además me quedaría menos omega por el tangente de phi. Muy bien, entonces ahora voy a despejar para phi. Entonces para eso, pues separo tangente de phi igual a menos velocidad inicial entre x inicial por omega. Y finalmente, entonces, la fórmula para encontrar phi es el tangente inverso de menos la velocidad inicial por x inicial por omega. Ahí está. Entonces, esa es una ecuación general. Anótenla ahí, ¿verdad? Una ecuación muy importante, la vamos a utilizar en la mayoría de los problemas. En este problema es fácil de encontrar phi, porque usted ya tiene, o sea que en un problema en particular, si usted quiere encontrar la constante de fase, como le había adelantado ayer, necesita las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Pues la velocidad inicial y la posición inicial. Y normalmente en los problemas está escrito así como acá, ¿no? En t igual a 0, cuánto es x y cuánto es la velocidad. O sea, aquí dice en reposo. Muy bien, entonces volvamos a nuestro problema. Entonces aquí tenemos que la posición inicial es el positivo de A y la velocidad inicial es. Bueno, eso implica entonces que phi es el tangente inverso de 0. Porque en el numerador me queda. Y el tangente inverso de 0 es 0. Por tanto, la ecuación de movimiento para este sistema es A por el coseno de omega t. Y yo ya tengo esos valores, entonces los voy a escribir. Sería 0.320 metros la amplitud por el coseno de algo aquí que es omega por t. Pero omega no lo he sacado, ¿no? Pero yo sé que omega, ya de lo que vimos anteriormente, omega es 2pi sobre t. Y 2pi sobre t sería 2pi entre
0.900 segundos. A ver si alguien me ayuda con ese cálculo. ¿Cuánto da 2pi entre 0.900? 6.98 radianes entre segundos. Correcto. 6.98 radianes por segundo. Muy bien, entonces aquí va en la ecuación de movimiento 6.28 radianes por segundo multiplicado por t. Esta ecuación es la ecuación de movimiento. Entonces, si yo quiero encontrar el tiempo, lo que debo de hacer es despejar de esa ecuación para t. Despejar de esa ecuación para t. Entonces, si despejo esta ecuación para t, lo voy a hacer aquí abajo. Primero tengo que mandar a dividir la amplitud. Lo voy a hacer sin datos primero y después le voy a poner los datos. Mando a dividir la amplitud, entonces me queda x sobre a y en el lado derecho me queda coseno de omega t. Bueno, entonces saco coseno inverso. Entonces quedaría coseno inverso de x sobre a igual a omega t. Por lo tanto, el tiempo se determina como el coseno inverso de x entre a entre omega. Y ya particularmente con los datos que tengo ya calculados, pues esto sería el coseno inverso de x, porque x es una incógnita, porque depende de la posición en la cual se encuentre, entre la amplitud, que esta sí es una constante, 0.320, entre omega, que es 6.98 radianes por segundo. Okay, eso me permite entonces encontrar para una posición dada en la cual se encuentre la partícula, cuánto tiempo ha transcurrido desde que inició el movimiento en la amplitud. Entonces, ¿cuál es el cálculo que quería? Lo voy a traer otra vez acá, lo voy a copiar. Copio y lo pego aquí para tenerlo ya más inmediato. Entonces ando buscando eso, por lo tanto, si sustituyo aquí en esa ecuación del delta t, lo que tengo que calcular nada más es el coseno inverso de x. ¿Cuál x? Pues a medios, ¿no? A medios. Aquí lo tengo escrito, ¿no? Su x, a medios. Entonces, pues para hacerlo más rápido, recuerdo que aquí tengo a medios en el numerador y abajo lo que tengo es la amplitud. Entonces más sencillo todavía, se me cancela aquí la amplitud y abajo tengo, en el denominador tengo omega. Entonces, por lo tanto, ya la ecuación final sería que delta t es el coseno inverso de 1/2 dividido entre 6.98 radianes por segundo. Muy bien, ¿cuánto da eso? $8.59 segundos. ¿Segura? ¿Segura? ¿La calculadora está en radianes? 0.15. Correcto, eso sí, 0.15. Y cuidado, la calculadora estará en radianes. Entonces, 0.150 segundos. Ok, aquí es donde viene, a ver si recuerdan la pregunta que les hice hace un buen rato. Que les decía, ¿ustedes creen? Nosotros dividimos el tiempo en 4 etapas. Dijimos,
el tiempo que le toma a la partícula en ir de la amplitud al punto de equilibrio es un cuarto del periodo, ¿no? Entonces, ¿será que ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud, que realmente es un octavo del movimiento, será el periodo entre 8? Entonces, usted, uno de sus compañeros me dijo que no, porque la velocidad no era constante. Aquí tengo evidencia matemática de que eso no es así, ¿verdad? ¿Cuánto sería el periodo entre 8? Y por aquí tengo el periodo, a ver, 0.900. Divida 0.900 entre 8 y me dice cuánto da. Cero punto 11. Correcto, entonces ve que no es lo mismo que el 0.150 que acabamos de encontrar. Entonces, eso refuerza lo que vimos anteriormente, lo que decía su compañero, ahí no puede ser que el periodo o que el tiempo sea el periodo entre 8, porque la velocidad en ese proceso no es nada. Y de hecho, en el inciso B, que este se lo voy a dejar, de tarea para que ustedes lo hagan para el día de mañana. El inciso B es similar a lo que acabamos de hacer, solamente que ahora ustedes lo van a calcular entre el intervalo de 0.160 a x igual a 0. Entonces, ahora en el inciso B lo que van a calcular es la otra parte. O sea, van a calcular los dos tiempos. Y una cosa interesante que van a poder ver es que no son iguales. Es que no son iguales. De hecho, hasta les voy a adelantar la respuesta. El tiempo de la primera parte, o sea, en ir de la amplitud a la mitad de la amplitud, es 0.150. Y en ir de la mitad de la amplitud a x igual a 0 es la mitad de ese tiempo. Entonces, si a uno le cuesta entender eso, es porque está pensando en que la velocidad es constante. Porque solo cuando la velocidad es constante, yo puedo recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Porque la distancia que hay desde A hasta A medios es la misma distancia que hay desde A medios hasta X igual a 0. Entonces, solamente cuando la velocidad es constante, entonces puedo recorrer intervalos de distancia iguales en tiempos iguales. Entonces, en este caso no. De hecho, la velocidad viene aumentando, ¿no? Por eso es que el segundo tiempo es más grande, es más pequeño que el primero, ¿no? Porque la velocidad viene de 0 y empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que llega a x igual a 0, donde es máximo. Se va acelerando, entonces pues obviamente que la segunda distancia la va a recorrer más rápido que la. Bueno, entonces ahí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta, así un poco rápida, ya solo nos quedan 2 minutos. Lick, disculpe, Dígame. pero ¿podría hacer más pequeño la pantalla para que se pueda ver todo el ejercicio? Sí, me imagino que él quiere hacer captura. Pero bueno. Sí, es que me perdí. Bueno, me quedé un poco atrás a la hora de copiarlo, entonces para copiarlo después. Solo de la parte de busquemos para abajo estaría bien. Sí. Igual, para eso es el video también. Para eso queda grabado el video, para que usted se pierde. De hecho, hay algunos que prefieren hacerlo así. Hay algunos que prefieren en el momento de la clase estar prestando atención y después copiar. Pero bueno, como quiera. Bueno, ¿alguien más? Lick, usted dijo que el tiempo era la mitad, ¿verdad? Entonces significa que la velocidad se duplica. Eso siempre va a ser en todos los ejercicios de movimiento armónico simple. No, No, solo coincide, o sea, solo es en esa parte. Solo es en esa parte. No quiere decir que ahí hay una relación directa con el doble de la distancia, con el doble de la velocidad, algo así. No. Además que otra cosa que a tomar en cuenta aquí es que, pues, note que la condición inicial del problema es
es la que se ve aquí, ¿no? Pero si la condición inicial del problema cambia, entonces pues también van a cambiar las respuestas. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, intenten hacer el inciso B y mañana en los primeros minutos de la clase lo vemos, si surgió, si les dio el valor y si surgió alguna pues, interrogante. Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. Gracias, Lick.